¿Qué es la filosofía medieval? Es todo el conjunto de corrientes y pensamientos filosóficos que se dieron a partir de la caída del Imperio Romano. Al intentar conciliar diferentes religiones con la filosofía, resultó natural que se intentara buscar respuestas a interrogantes como la naturaleza de Dios, la relación entre la fe y la razón, así como la compatibilidad entre el libre albedrío y la omnisciencia de la divinidad, entre otros temas, como la casualidad y los límites del conocimiento. Sin embargo, para la filosofía medieval fue complejo conciliar temas como la encarnación o la naturaleza de la Trinidad, que son bases de la teología cristiana. La filosofía medieval, al estar en un proceso de transición entre la filosofía clásica, se le resultó natural que todas sus corrientes filosóficas, a partir del cambio de la caída del Imperio Romano, se dieran directamente con la fe del pueblo. La fe del pueblo que se estaba intentando profetizar era la fe cristiana católica. A partir de allí se agarró esa base y ese inicio a partir también de un sentido aristotélico, de una corriente aristotélica que era el principio de todas las cosas, el principio de todo el mundo. La filosofía cristiana trataba de que siempre iba a haber un Dios, de que el Dios está ahí, y por eso se compilaba bien en la filosofía aristotélica. El principio de todos los principios tiene que ser algún principio sin principio, y ese principio es Dios. Y con este se dio el paso hacia la patrística. La patrística habla más que todo sobre los padres del auge de la filosofía medieval y sobre todo de los 5 santos, los 5 representantes, los cuales son San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, San Anselmo de Canterbury, Guillermo de Ockham y Pedro Abelardo. Hubieron 3 temas muy grandes en la filosofía medieval, los cuales se constituyeron de Dios, entre la fe y la razón y el teorema de los universales. A su vez, era primordial la cohesión entre las creencias heredadas de la filosofía clásica, con los cuales era el cristianismo y aportes interesantes de las judías e islámicas. Les quiero convencer un poco más sobre la teología. Otro argumento importante que aprueba la existencia de Dios fue el argumento ontológico ofrecido por Anselmo de Canterbury. Básicamente dice que Dios es aquel mayores del cual no se puede pensar en otro, lo cual implica pensar que existe, pues si no existiera se podría pensar en otra realidad más grande, lo cual contradice la propia definición. Este argumento ha sido utilizado de distintas formas desde Duns Scoto en adelante y fue propuesto por Descartes y otros pensadores modernos. Y para finalizar, hay un dato curioso que les quisiera dar sobre el cristianismo en la filosofía medieval y en la Edad Media. Durante la Edad Media la filosofía se inspiró en el cristianismo, porque él explicaba la existencia y los fenómenos del mundo que le rodeaba. La verdad era buscada en la Biblia, el libro máximo de la sabiduría reflejada por Dios, y esta a su vez le daba un sentido a la vida y a los pensamientos de aquellas personas que se dedicaban su tiempo en esto. Muchas gracias por la atención.